Estar aquí reunidas, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Pero antes, Señor, de comenzar, queremos pedirte, rogarte con un mismo sentir, Padre, por nuestros hermanos y familias, Señor, de la hermana Panchita, Padre. Tú sabes, Señor, la situación que ellos están viviendo, su vida está en tus manos, Padre, y nosotros te rogamos, Padre, que sus corazones sean fortalecidos, los corazones de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, Padre, que cada uno de ellos pueda consolarse en ti, Señor, que puedan experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que puedan ellos, Señor, enfrentar los días que vienen, Padre, que humanamente son difíciles, causa tristeza, Padre, pero sabemos que en ti, Señor, nosotros podemos sobrepasar todas esas cosas, Señor, con tu ayuda y tu fortaleza. Por eso con todo el corazón te rogamos, Padre, que ellos sean fortalecidos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y que también seas con nosotros en esta clase, Padre. Que sea todo lo dicho y hecho para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Al final, pues, también oramos por ellos otra vez y para que el Señor sea, bueno, pues están tristes, es un momento difícil. Es una persona muy querida para todos, ya que aunque no somos familia, hemos pasado muchos años con ella, pero ya ha sido muy fuerte, pero está en las manos del Señor. Y hoy llegamos a nuestra lección número 9 ya. Y el día de hoy hablaremos, el tema principal es el equipo de líder. Y nuestra idea, nuestro fundamento de liderazgo es: los líderes buscan la manera de que su equipo gane. ¿Sí? Hoy de eso vamos a hablar, de que los líderes buscan la manera de que su equipo gane. ¿Quién de nosotros no desea que nuestros equipos, nuestra organización, pues tengan éxito? Pues todos, por eso, ¿verdad? Nuestra familia queremos que tenga éxito, ¿verdad? Pero ¿ha pensado alguna vez en lo que separa a un líder que tiene éxito? ¿Hay algo que separa a un líder que tiene éxito de otro que tiene derrota? ¿Qué es eso que separa al uno del otro? ¿Qué será eso? ¿Por qué unos líderes tienen victoria y otros viven en derrota? ¿Qué será eso? ¿Qué se necesitará para ser un ganador? ¿Qué se necesitará? Pues, hermanos, miren, es difícil señalar cuál sería la cualidad o la característica que hace la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y es que cada líder, hermanos, tiene cualidades que lo hacen un ganador. Pero como cada líder es diferente, pues entonces la cualidad es diferente. Es decir, lo que me hace, digamos, suponiendo, lo que me hace a mí ser una líder vencedora, puede que eso no le haga a la hermana Eva ser una líder vencedora, ¿sí? Puede que lo que le funcione a Brenda para alcanzar el éxito, lo que le funcione a ella tal vez no le funcione al hermano Simón, porque son líderes diferentes. Entonces las capacidades son diferentes y la cualidad tiene que ser diferente para hacerlos vencer, ¿sí? Pero lo que sí debe tener todo líder que quiere ser victorioso es que tiene que aceptar, ¿sí? Más bien, no aceptar las derrotas, ¿sí? O sea, que si por alguna razón no puede vencer, va a perseverar y no conformarse con las derrotas, ¿sí? Así que el líder que va a ser vencedor va a calcular y va a buscar aquellas cosas que lo van a hacer vencedor, ¿sí? Los líderes victoriosos son personas luchadoras,
¿sí? Los líderes victoriosos tienen una cualidad que es que son luchadores, son trabajadores, se esfuerzan por alcanzar ese éxito, ¿sí? Los grandes líderes no tienen un plan B, ¿sí? Porque los grandes líderes buscan llevar al éxito a su congregación. Ellos no es un decir, o sea, no conocen la derrota, ¿sí? Porque avanzan y avanzan hasta encontrar su objetivo. En su manual nos vienen unas preguntas. Ahorita todavía no vamos a hablar de Josías, que es nuestro personaje principal, pero ahí abajito en su manual dice que, hablando de Michael Jordan y de Winston Churchill, ¿sí? Dice, ¿cómo alguien se convierte en un Michael Jordan? ¿Cómo alguien se convierte en un Winston Churchill? ¿Sí? Dice ahí, ¿cómo puede uno llegar a ser tan bueno en lo que haga que se niegue a hacer otra cosa que no sea tener éxito, sin importar las circunstancias que enfrente? ¿Sí lo tienen ustedes, verdad? Sí. Ok. Bueno, para entender esto, pues hay que saber quién fue Winston Churchill. ¿Sí? Este hombre era un político británico conocido por su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial se inició por el problema que hubo en Alemania con Adolfo Hitler, ¿sí? Y en la Segunda Guerra Mundial este hombre Winston, ¿sí?, tuvo un papel determinante en su nación, que fue la Gran Bretaña, ¿sí? Donde está la reina Isabel, ¿sí? Su papel fue determinante porque cuando Winston se dio cuenta del peligro que era Adolfo Hitler para su nación, porque Adolfo Hitler ya estaba avanzando a los países a su alrededor, ¿cómo se dice? ¿Qué palabras? Convenciendo, ¿no?, a la gente. Bueno, aparte de eso, los países los estaba invadiendo, gracias. Estaba ya invadiendo, estaba derrocando los gobiernos de su alrededor, y Gran Bretaña iba a ser uno de sus objetivos también. Pero este hombre, Winston, se dio cuenta del gran peligro que esto significaba y animó a la nación de la Gran Bretaña con grandes discursos, alentándolos a que se prepararan, porque no estaba preparada la nación para enfrentar a Alemania. Pero él, con sus palabras de ánimo, sus discursos muy famosos, ustedes los pueden encontrar en internet, él los animó y los alentó a prepararse antes y durante la guerra. Y fue un gran, digamos, como mediador. Mucho tiempo estuvo tratando de convencer a los Estados Unidos a que entrara a la guerra y no podía, pero después Estados Unidos se metió porque atacaron Pearl Harbor, ¿recuerdan? Y bueno, me parece esto una clase de historia, ¿verdad? Bueno, pero es que es importante porque está mencionando a Winston como un líder que supo alentar a su nación y llevarlos hasta el éxito, porque sus estrategias ayudaron a que Hitler no invadiera Gran Bretaña. Sí pelearon y se atacaron mucho y perdieron muchas vidas, pero él fue un gran estratega, ¿sí? Un gran líder que tuvo éxito, que hizo que su nación ganara, que no se viera dañado por este hombre. Él contagiaba con su entusiasmo. Bueno, ese es uno, Winston. Ahora, Michael Jordan. ¿Quién aquí no sabe quién es Michael Jordan? Es el estrella del baloncesto, del básquetbol, sí, una leyenda en el baloncesto. Pero ¿saben qué? En sus inicios nadie esperaba nada de él. O sea, no lo veían como que fuera a lograr ser la leyenda que hoy en día es, ¿sí? Nadie le esperaba nada. Era bajo de estatura, ¿sí? Y hasta los juegos que jugaba en el patio de su casa con su hermano los perdía, ¿sí? Pero él tuvo una actitud que hizo la diferencia.
¿sí? Cuando él estaba en el grado 10º, que era un sophomore en la high school, él intentó entrar al equipo de básquetbol de la high school y pues hizo lo que tenían que hacer, pero al final no apareció en la lista de seleccionados, ¿sí? No logró entrar. Él se fue apesadumbrado a su casa, lloró, se encerró en su cuarto porque no había logrado entrar al equipo de baloncesto. O sea, sí le hacía su lucha, sí practicaba, pero no tenía, o sea, la habilidad en ese momento para lo que iba a hacer. Y lloró tanto, pero ¿saben qué? No se quedó ahí llorando en su cuarto. Salió de su cuarto después de que se desahogó con su mamá y todo y fue a buscar al entrenador de básquetbol. Y le rogó y le imploró que por favor lo dejara ir con el equipo a los juegos, que él quería estar, que él necesitaba, que él le había echado muchas ganas. Y lo que el coach le dijo, lo vio tan insistente que le dijo, mira, la única manera en que tú puedes ir con el equipo es si vas para cargar los uniformes de los jugadores, solamente así. Y la respuesta de Michael Jordan fue, si eso es lo que usted necesita, lo haré. Y fue de cargador de los uniformes de los jugadores del equipo, ¿sí? En ese momento el entrenador se dio cuenta de que algo grande iba a lograr ese muchacho con ese ímpetu, con esa decisión, con esa actitud, ¿sí? Y esa es la actitud de los que alcanzan el éxito, la perseverancia, la constancia, ¿sí? Hasta que lo logran. Jordan nunca desistió, luchó hasta alcanzar el éxito y fue su actitud. Entonces, en cada líder va a ser diferente la cualidad que te va a llevar al éxito, ¿sí? Cada uno va a tener sus diferentes habilidades. Ok, de estas tres, aquí comienza todo entonces. De las tres personas, bueno, porque el libro también menciona a la Madre Teresa de Calcuta y no sé por qué menciona a la Madre Teresa, pero no vamos a hablar de ella. Pero de estas dos personas que hablamos usted y yo ahorita, cada uno de ellos tenía sus talentos, ¿sí? Pero estas dos personas trabajaban arduamente, ¿sí? Piensen en Winston y piensen en Michael Jordan, trabajaron arduamente. Pero una cosa, hermanos, déjenme decirles, el que sea talentoso y que tenga una moral alta no es suficiente para que alcancemos el éxito, ¿sí? Eso no lo es todo. Puede ser, hermanos, que seamos muy hábiles en nuestra organización, en lo que queremos hacer, pero si no hay dedicación, no hay victoria, no hay éxito. Eso es lo que hace diferente. Por ejemplo, hermano, dígame si usted no conoce a personas talentosas, pero que nunca han alcanzado el éxito. ¿Por qué personas talentosas nunca alcanzan el éxito si tienen el talento? Pues porque el talento no lo es todo para alcanzar el éxito. Necesita ser constante, perseverante, exactamente, ¿sí? Tristemente yo he conocido a algunos, tristemente porque pues da tristeza saber, ¿verdad?, que es una realidad, que he conocido jóvenes y señoritas con talentos, pero que no les gusta esforzarse, no les gusta trabajar y pues las mantiene en el mismo nivel, ¿sí? Porque no se quieren esforzar, quieren hacer las cosas nada más si le vienen o si no le vienen, pues no. No quieren pagar el precio. Exactamente, no quieren pagar el precio del éxito. Pero, si examinamos la vida de Josías, podemos ver que en él sí hubo un trabajo arduo, que en él sí hubo constancia. ¿Alguien quiere leer 2 Crónicas 34:2, por favor? Tengan su separador en 2 Crónicas capítulo 34, porque vamos a estar leyendo varios versículos. 2 Crónicas 34:2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ni a la izquierda. Amén.
quiero que noten las palabras que dice, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? ¿De quién? De Jehová. Estuvo haciendo lo recto delante de Dios. Hermanos, esto es duro de alcanzar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos propuesto no apartarnos de Jehová ni a derecha ni a izquierda? Y cuesta, hermanos, ¿sí? Vivir una vida saludable cristiana cuesta, necesita ser constante, ¿sí? Josías lo hizo, Josías se dedicó, Josías trabajó arduamente, ¿sí? Para lograrlo, ¿sí? Él fue una persona luchadora. ¿Qué logró Josías con ser una persona luchadora? Pues logró varias cosas. Una de ellas, la nación fue limpiada de la idolatría, ¿verdad? Otra cosa, en el proceso encontraron el libro de la ley en el templo. Otra cosa, el pueblo volvió al verdadero culto a Dios, dejó la idolatría y se volvió en su corazón a Dios, ¿sí? Hermanos, porque en el corazón de Josías lo que él quería era ganarse el corazón de Dios. Él lo que quería es andar siempre rectamente delante de Dios. Y él se esforzó, tal vez él clamó, él oró, él tuvo que hacer sacrificios y lo alcanzó. Se ganó el corazón de Dios, ¿sí? Y lo hizo, él lo alcanzó, ¿sí? Él tuvo grandes resultados por su dedicación en encontrar a Dios, en vivir como Él. Hermanos, ya vamos a ver durante este tiempo, vamos a ver cómo que la victoria fue posible para Josías, es posible para nosotros también. Y vamos a ver nuestro primer pensamiento sobre el liderazgo. La victoria es posible a pesar de las circunstancias insuperables. Fíjese bien, hermano, lo que acaba de leer. La victoria es posible a pesar de las circunstancias insuperables. ¿Qué quiere decir el autor con circunstancias insuperables? ¿Sí? Pues es algo que no se puede superar. Es cierto, son circunstancias, fíjese bien, son circunstancias que no se pueden cambiar. Usted y yo podemos tener victoria en Cristo, éxito con nuestra organización, a pesar de las cosas que ya no puedes cambiar, porque hay cosas que ya no se pueden cambiar, ¿sí? Por eso son insuperables, ¿sí? Alguien que lea Segunda de Reyes 23, 25, creo que ahí está en el manual. Segunda de Reyes 23, 25. Sí. No hubo otro rey antes de él, Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nace otro igual. Amén. No hubo otro rey antes de él, ¿sí? Que se convirtiese ¿de qué? Corazón, alma y con todas sus fuerzas, ¿sí? Después de él no nació otro igual. Pero esto le costó, hermanos, y le costó superar las circunstancias insuperables, ¿sí? Miren, hermanos, es que la mayoría de la gente, estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, la mayoría de la gente cree que los ganadores, los que triunfan en la vida, son los que todo les resulta más fácil, ¿sí? Cuando nosotros no triunfamos en la vida y otros sí, pensamos, ay, pues sí, ¿quién no? Con lo que él tiene, está bien fácil para él, ¿sí? Porque tiene suerte, ¿sí? O porque, es que pues él tiene talento, él sí sabe, o ella sí sabe, ¿sí? Hasta incluso podemos decir, pues si yo hubiera tenido esa familia, pues hasta yo la hago, si yo tuviera esto, hasta yo lo hiciera. Pero eso en realidad, hermanos, son solamente excusas, son palabras con las que se quiere escapar la persona de sus responsabilidades. Pero la verdad es que la gente logra el éxito, hermanos, un verdadero éxito, cuando es enfrentado a circunstancias difíciles. No porque la tenga facilito, ¿sí? Sino porque ha enfrentado circunstancias difíciles, terribles desventajas, ¿sí? Y ahora vamos a ver la batalla cuesta arriba, ¿sí?
Si alguien enfrentó a batallas difíciles, obstáculos, uno de ellos fue Josías. Y lo que vamos a ver ahorita va a ser algo similar a lo de las tapas que levantó David. ¿Recuerdan las tapas que levantó David? Estuvimos viendo como obstáculos que él superó. Ahora vamos a aplicar más o menos la misma técnica, pero a Josías. Y vamos a ver obstáculos que enfrentó Josías. Número 1, su edad. Y aquí yo más o menos dibujé como una montaña en la que va cuesta arriba, es difícil porque está escalando. Y la primera cosa que él superó fue la edad. Para Josías fue un obstáculo la edad, pero la superó. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. Cuando se convirtió en rey, era un niño más pequeño que Mateo. Yo creo que está más pequeño que Sarita, la de Leti. O sea, era un niñito de 8 años. Y sabe que la costumbre judía, un niño deja de ser niño a los 13 años, y es cuando empieza a aprender un oficio, a considerársele que ya es un hombrecito. Aún 13 años es muy chiquito, ¿verdad? Pero dentro de, ya es considerado, o sea, es algo muy importante para un judío varón cumplir sus 13 años, ¿sí? Bueno, Josías no tenía ni 13 años cuando comenzó a reinar, o sea, todavía no era considerado un hombrecito, ¿sí? Era un niño, ¿sí? Y lo más difícil aún es que no tenía experiencia, nada de experiencia. Probablemente su padre ha de haber tenido más hijos, sí, pero por la soberana voluntad de Dios, fue Josías el que llegó al trono con sus 8 añitos. Así que, pues, iba cuesta arriba. La edad era un obstáculo para él, pero la superó y siguió avanzando. Y el segundo obstáculo fue una herencia familiar horrible. Ahí le completo. Herencia familiar horrible. Y sí que fue horrible la herencia familiar con la que cargó Josías. La familia de Josías, hermanos, en el reino de Judá había dejado un legado de dolor, ¿sí? Un legado de sufrimiento, de muerte, de sangre, ¿sí? Y si hacemos una lista numerando quiénes fueron los reyes más perversos sobre el reino de Judá, probablemente Manasés, el abuelo de Josías, encabezaría la lista de lo malvado que es. Probablemente hasta superaría a Acab en su maldad, ¿sí? Aunque Acab fue el rey de Israel y Manasés fue de Judá, pero fue tan tremendo. Y para comprender su maldad, vamos a leer, hermanos, Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 2 al 6. ¿Quién trae ganas de leer? Porque esta lectura está larga. ¿Quién me ayuda? 2 al 6. Sí, 2 al 6 y luego el 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho Jehová, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los
los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar la ira. Mas ellos lo escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Amén, hermanos. Gracias. Esta cita fue Segunda de Reyes 21, 2 al 6 y el 9. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de las abominaciones que el abuelo de Josías hizo? ¿Sí? Dice que había derribado lo que en su reforma había logrado el rey Ezequías, su padre. ¿Sí? Él había hecho una gran reforma. Los altares que derribó Ezequías, Manasés los levantó y hizo peor que cualquier otro rey. Hermanos, levantó altares a Baal, a la imagen de Acera. Dice que adoró a los ejércitos de los cielos. Estos son los astros. Manasés practicó lo que podríamos decir ahora la astrología, hermanos. Lo que hoy hacen los que se confían en los horóscopos, ya en los tiempos de Manasés ya se practicaba. Cosas que Dios había dicho que no practicaran, ¿sí? Edificó altares en el templo a Jehová, en los atrios del templo que Salomón había edificado para adorar a Jehová. Ahí puso imágenes Manasés, ¿sí? Hizo grandes abominaciones, hermanos. Hizo altares al sol, a las estrellas, a todo lo que conocían. Todo eso es hechicería, hermanos. Implantó encantadores y adivinos. Todo eso es espiritismo, hermanos. Todo eso es abominación a Jehová, y él lo hizo. Por si fuera todavía eso poco, dice que pasó a uno de sus hijos, probablemente un bebito, sobre el fuego. En ese tiempo se adoraba también a un dios llamado Moloch, y ese ídolo, esa imagen de Moloch tenía la apariencia como de un toro, ¿sí? Con sus brazos extendidos. Muchas imágenes de él son con los brazos extendidos, ¿sí? Y en los brazos extendidos de Moloch había brasas ardientes, había fuego, ¿sí? Y ahí iban y le entregaban a sus hijos, ¿sí? En ofrenda a Moloch, ¿sí? Esto es abominación a Jehová. Y Manasés lo hizo, ofreció a uno de sus hijos, ¿sí? Un hijo que probablemente cuando nació lo había dedicado a Jehová por medio de la circuncisión, porque todo judío pasaba por la circuncisión, porque era el símbolo de un pacto de que era dedicado a Dios. Y ese niñito que en algún momento había sido ofrecido al Señor, ahora él se los había entregado a Moloch, rompiendo un pacto y rompiendo las promesas, poniendo por tierra las promesas que Dios había hecho, ¿sí? Eso fue horrible lo que hizo Manasés, ¿sí? Ofrecer a uno de sus hijos, ¿sí? Sigue diciendo, si ustedes siguen leyendo sobre Manasés, dice que él derramó mucha sangre inocente, y seguramente hubo muchos niños que murieron por ese culto que estableció Manasés a Moloch. La tradición judía, hermanos, también dice que él fue el que mandó matar al profeta Isaías, aserrándolo por la mitad. En sus tiempos se cree que vivió el profeta Isaías, y Hebreos 12:37 habla de que muchos fueron aserrados, ¿sí? Aserrados después de que los cortaron, ¿sí? Aserrados a la mitad. Él hizo una gran maldad, hermanos. Josías cargaba con una herencia familiar horrible. Ahora las gentes que hacen maldades en la actualidad, a veces hasta tienen que cambiar de identidad para que la gente no los linche, no los traten de matar, ¿sí? Y se cambian su identidad para no afectar a los familiares, ¿sí? Imagínense Josías cargar con esa reputación de su familia, y el papá de Josías no se queda atrás. Se llamaba Amón, ¿sí? Y hizo lo mismo que Manasés, ¿sí? Lo mismo, llevó al pueblo a pecar. Miren, no recuerdo ahorita en qué versículo dice, pero Manasés enseñó al
pueblo de Israel a pecar, ¿sí? Cuando debió enseñarlos a adorar a Dios, a vivir para Dios, pero Él los enseñó a pecar, les enseñó cómo adorar a otros ídolos, ¿sí? Entonces, hermanos, Josías no tenía una herencia de integridad en que apoyarse, ¿sí? No tenía. Para él eso fue algo tal vez difícil de superar. Él no podía cambiar su historia familiar, ya no podía cambiar su árbol genealógico, ¿sí? Ya la historia ya estaba escrita, ya no se puede cambiar. Entonces, pero él superó, siguió escalando y pasó ese tramo de una herencia horrible. Vamos a ver, número 3. La falta de un ejemplo, más o menos lo mismo. La falta de un ejemplo. O sea, no tenía, sin ejemplo positivo. Ustedes le ponen ahí la falta de un ejemplo positivo, tuvo que superar. La mayoría de los líderes, hermanos, de los líderes íntegros, se han desarrollado siguiendo la dirección de otros líderes. Por si cada uno de ustedes tiene líderes, y yo creo, como me ha pasado a mí, yo veo a mis líderes delante de mí, los del pasado y los del presente, yo los veo y los veo con admiración, como y es algo que es un ejemplo positivo de que yo debo seguir igual que ellos, seguir adelante en la vida cristiana. Y eso es lo que común pasa, pero Josías es la excepción. Él no tenía un ejemplo que seguir. Su familia más cercana era muy perversa, ¿sí? Él no tenía otros líderes presentes en Jerusalén que pudieran guiarle y dirigirle. Incluso el profeta Jeremías también fue de su tiempo, pero Jeremías no empezó su ministerio sino hasta como 14 años después de que empezó a reinar Josías. Y para cuando Jeremías empezó a hacer su apoyo de él, para ese entonces Josías ya había limpiado la nación de todos los ídolos, o sea, ya había tirado los altares, él ya había hecho muchas cosas para cuando pudo contar con el apoyo de Jeremías. O sea que él le faltó. Él no tuvo un ejemplo positivo en el que apoyarse. Y como ahorita les mencioné, hermanos, el bisabuelo de Josías fue un hombre de Dios, y ese fue el rey Ezequías, pero era su bisabuelo, hermanos. Si le contaron a Josías de Ezequías lo que su papá hizo, pues puede que eso lo haya influido. Pero mire, lo más común, hermanos, es que uno tenga memoria de sus papás y alcanzas todavía a recordar a tus abuelitos, pero entre más se extiende el árbol familiar, menos sabemos de nuestros antepasados. O sea que es muy poco probable que él haya sabido mucho de su bisabuelo Ezequías. Y simplemente piensen, teniendo de papá a Amón y de abuelo a Manasés, pues imagínense la maldad y todas las abominaciones en las que Josías vivió, ¿sí? Si nosotros nos espantamos cuando vamos a alguna fiesta familiar que no es cristiana y nos espantamos, ahora imagínense a Josías en medio de una familia pagana, idólatra, que no les tentaba el corazón para ofrecer a sus hijos a un ídolo, bebitos vivos, ¿sí?, puestos en ese altar. A él le faltó un ejemplo positivo. Siguiente, número 4. La miserable condición espiritual. Ahora les tocó llenar con esa palabra tan fuerte. Una miserable, la condición espiritual. Fue un obstáculo para Josías.
la miserable condición espiritual del país, hermano. Miserable nos habla de lamentable, de perverso, de miseria. Esa era la situación del país cuando el pequeño Josías de 8 años llegó al trono. ¿Sí? Era deplorable. El templo de Jerusalén era una dramática representación de la situación espiritual del pueblo, porque el templo de Jerusalén estaba en ruinas, estaba abandonado, y lo que quedaba de él estaba ocupado por altares a la diosa Astarte, al dios Baal, ¿sí? Lo poco que quedaba del templo, o sea que era una representación real del punto de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel, de Judá en ese momento. Sí, estaba en ruinas. La gente, hermanos, con la gente que se encontró Josías, ¿sí?, no tenía deseo de adorar a Jehová. O sea, todavía cuando llegas a un equipo, a un grupo que se le ven las ganas, ¿verdad?, de trabajar y todo, pues te inyecta también a ti energía, pero cuando llegas con un grupo que no tiene ganas ni de levantar un dedo, ¿sí?, imagínense, es un reto. Y para Josías la condición espiritual del pueblo fue un reto, ¿sí? El pueblo no quería saber nada de Dios, ¿sí? El pueblo no tenía en sus prioridades arrepentirse. No era su prioridad arrepentirse, pero era lo que necesitaba, ¿sí? Esa es la situación, en pocas palabras, que tuvo que superar Josías. Y estos son 4 en esta pequeña montaña. Acuérdense que iba cuesta arriba y estos fueron 4 de los obstáculos que enfrentó Josías, ¿sí? Con eso nos da un ejemplo de que no hay montaña demasiado alta. Hay un canto, ¿verdad?, sí, que dice: no hay montaña tan alta que Dios no la mueva, ¿verdad? No hay problema tan grande que Dios no resuelva, ¿verdad? Y sí es cierto, no hay montaña tan alta con la que no podamos, hermanos. Esta cuesta arriba, hermanos, no permitió no permitió Josías que lo detuviera. Esta montaña, fíjense, no es una escalerita, es algo que es resbaladizo, tienes que tener habilidad para poder escalar una montaña, ¿sí? Pero a Josías no lo detuvo los obstáculos, porque su mayor deseo era dedicarse de todo corazón a Dios. Y no solo eso, sino también ganar al pueblo para Dios. Y lo hizo. ¿Qué hizo Josías para ganar el corazón de Dios y el pueblo? Deshizo ídolos, reparó el templo de Dios y volvió a poner el arca en el templo, restauró todo. Y algo muy maravilloso que no vamos a poder pasar por alto esta noche. Algo muy maravilloso ocurrió durante ese proceso. Y es que encontraron el libro de la ley. En la casa de Jehová lo encontraron. Hermanos, créanme que esto realmente fue un hecho maravilloso, asombroso, ¿sí? Este descubrimiento. Imagínense el pueblo, el templo pues destruido, y ya los sacerdotes, los escribas estaban limpiando, estaban tratando de ordenar para reconstruir el templo, y en lo que andaban sacudiendo y limpiando, el sacerdote, ¿cómo se llamaba? Hilcías, ¿sí? El sacerdote Hilcías encuentra el libro, ¿sí? Y ¿cómo dice la escritura que dijo Josías? Yo he encontrado el libro de la ley. Y luego el escriba le dice: dámelo, voy a llevárselo al rey. Y así sucede, se lo lleva. Pero pues, ¿qué tiene de asombroso que hayan encontrado un libro? ¿Sí? Pues para el rey Josías, hermanos, y para el pueblo tiene mucho significado. Miren, les voy a hablar un poquito de eso, hagamos un paréntesis.
algunos opinan, hermanos, que el libro que encontraron, o sea, el libro de la ley, unos creen que era todo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Alguien sabe? Los primeros 5 libros de la ley, que serían Génesis, y Deuteronomio. Algunos opinan que encontraron eso, el Pentateuco, pero la mayoría se inclina por decir que es más probable que fuese solamente Deuteronomio. ¿Sí? La mayoría de los eruditos teólogos que estudian creen que pudo haber sido solo ese libro, Deuteronomio. Y acuérdense que Deuteronomio significa segunda ley, ¿sí? O repetición de la ley, ¿sí? O sea que era importante porque en Deuteronomio se explican los pasos, seguimientos de la ley, ¿sí? Y de la adoración del pueblo de Israel. Ok. Es probable que Manasés, el abuelo de Josías, haya mandado destruir todas las copias existentes de la ley de Jehová, ¿sí? Acuérdense que Manasés aborrecía todo eso, y para que nadie hiciera lo contrario que él mandó destruir todo. Pero el hecho de que se haya encontrado este libro de la ley, podemos decir que había gente celosa de la ley, amantes de la ley de Jehová, que de alguna manera lograron a lo mejor esconder esa parte del libro de la ley, ¿sí? Lo escondieron ahí por muchos años, ¿sí? Las cosas, hermanos, contenidas en ese libro que se encontró probablemente eran nuevas para el rey Josías. Esto, y para el sacerdote, el hecho de que cuando le leyeron el libro de la ley a Josías, ¿qué hizo Josías? Se entristeció, lloró y rasgó sus vestiduras en señal de dolor, de arrepentimiento, ¿sí? Porque él sabía que habían pecado, ¿sí? Es cierto. Miren, desde sus 8 años que Josías empezó a buscar a Dios, desde que él tuvo a lo mejor razón, entendimiento, de alguna manera, él empezó a ver que lo que su padre y su abuelo hacían estaba mal y era abominable delante de Dios. Algo lo había hecho sentir que estaba mal. Por eso cuando comenzó su reinado empezó a buscar a Dios y de todo su corazón, y sabía que el pueblo estaba mal, pero nunca estuvo tan consciente de la condición espiritual tan baja del pueblo hasta que no escuchó el libro de la ley, ¿sí? O sea, iluminó más su entendimiento. Moralmente él sabía que estaban mal, pero ahora con la luz de la palabra, de la ley de Jehová, él estuvo todavía más consciente. Sus ojos fueron abiertos todavía mucho más y él se dio cuenta de lo mal que estaba, que hasta rasgó sus vestidos, ¿sí? Estuvo más consciente de eso, y él rasgó sus vestidos como un símbolo de que su corazón estaba herido, estaba dolorido, porque estaba peor de lo que se imaginaba, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto, hermanos? Ocurre esto porque recuerdan que el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que cambia la vida, ¿sí? Entonces, al oírla, Josías se da cuenta de que ellos necesitan un arrepentimiento bien sincero para poder salir de esa situación. Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, ¿sí? La exposición. Josías se expuso a la exposición de las palabras de la ley y él entendió, ¿sí?, lo mal que estaba. Por eso fue tan importante el encuentro, el redescubrimiento del libro de la ley, hermanos. Por eso significó tanto, porque cuando Josías oyó las escrituras, no solamente se quedó con eso, sino que fue y las leyó al pueblo de Israel. Hizo que se las leyeran al pueblo de Israel, ¿sí? Y
Esto hizo que no solo en Josías, sino que también en el pueblo renovaran, ¿sí?, su condición delante de Dios. Provocó en ellos arrepentimiento al escuchar las Escrituras. Esto nos habla una vez más, hermanos, del poder de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los pensamientos. Amén. Entonces, hermanos, fue realmente una bendición que se encontrara en este libro. Fue parte de la providencia de Dios, porque al exponerse ellos a la palabra, su corazón, su condición deplorable espiritualmente cambió cuando ellos inclinaron su oído a las Escrituras. ¿Alguien puede leer 2 Crónicas 34:3? Creo que ahí está en el libro. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho. ¿Es 2 Crónicas 34:33? 33, yo leí 3. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de ir en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén, hermanos. Cuando él quitó todas las abominaciones, dice, hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová. Imagínense, sus discursos han de haber sido mejor que los de Winston Churchill, que hizo que el pueblo se comprometiera a servir a Jehová. Y qué hermoso que dice que no se apartaron de ir en pos de Jehová todo el tiempo que él vivió. Aleluya. O sea, Josías fue un excelente líder que llevó al pueblo de Israel al éxito espiritual. Sí, lástima que fue de los reyes que duró menos, en realidad alrededor de, pues decíamos 32 años duró el reinado de Josías. En cambio el de Manasés, hermanos, duró 55 años. Sí, fue de los reyes malvados. Pero bueno, si quieren leer la historia, hermanos, lean la historia de Manasés, porque algo muy curioso pasó con Manasés. Manasés, con toda su maldad, Dios lo humilló. A través de los babilonios se lo llevaron, invadieron Babilonia, invadió Judá y se llevó a Manasés, el rey babilónico se llevó a Manasés encadenado, con grillos, con cadenas, se llevó prácticamente arrastrando a Manasés. Los babilonios se lo llevaron, lo humillaron, lo avergonzaron y estuvo ya siendo prisionero de los babilonios. Pero allá, Manasés, en su encarcelamiento, clamó a Jehová. ¿Y qué creen? Era sincero, se arrepintió. ¿Y qué creen? Dios lo perdonó. Lo perdonó. Estaba ahí con asco. Sí, lo perdonó, hermanos. Y regresó Manasés al pueblo y pues hizo renovaciones, trató de arreglar las cosas, ¿verdad? Tumbó los altares que había hecho y todo, y se arrepintió, hermanos. Vivió poco tiempo después, ¿verdad? Pero pues el pasado ya no lo podía cambiar, murió mucha gente inocente, pero alcanzó en la misericordia de Dios el perdón. Y cuando él murió, reinó su hijo Amón, y hizo peor que Manasés, pero nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Okay. Entonces, hermanos, realmente no importa las circunstancias que enfrenten los líderes o cuántos obstáculos tengan que vencer, la victoria con Dios siempre es posible. Amén. Hermanos, pero primero, los líderes deben estar dispuestos a enfrentar al peor de sus enemigos. Los líderes deben estar dispuestos a enfrentar al peor de sus enemigos. Y no es el mundo, y no es el diablo. Somos nosotros mismos. ¿Amén? Pregunta de reflexión. ¿En qué circunstancias insuperables ha aceptado la derrota? ¿En qué cosas de su pasado, en qué cosas que usted no puede cambiar ha aceptado la derrota? Esa es la pregunta.
Pueden contestar aquí mientras yo hago esto. Meditar en esa pregunta. Sí, más o menos. Ahora vamos a ver el segundo pensamiento sobre el liderazgo, que es la primera victoria del líder es sobre sí mismo. Amén. Y vamos a leer 1 Corintios, hermanos, 9:24 al 27. Alguien que ayude con la lectura, por favor. 1 Corintios 9:24 al 27. El micrófono hoy está muy rebelde. 1 Corintios 9:24 al 27. Ustedes saben que en una carrera no solo ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Gracias. Palabras del apóstol Pablo, ¿sí? El punto aquí, hermanos, a observar es que antes de llevar al pueblo al éxito, nuestra primer victoria como líderes debe ser sobre nosotros mismos. Y este versículo, hermanos, nos habla de lo que hace el atleta, ¿sí?, para ganar, y lo que el cristiano y el líder sobre todo debe hacer para vencer sobre sí mismo. Y esto nos habla de ajustes, de cambios, de sacrificios, de luchas, de lágrimas y sobre todo sometimiento al Señor, hermanos. Todo esto que les acabamos de describir es lo que nos da a entender, porque debemos abstenernos, hermanos, debemos de pelear, debemos correr con un objetivo, no como la aventura. Golpear nuestro cuerpo nos habla de sacrificios, hermanos, de lágrimas, y ponernos en servidumbre, sometidos al Señor, hermanos, para poder vencer las luchas interiores, hermanos, personales. Tenemos que someternos a Dios, al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? No hay vuelta de hoja, no hay otra opción. Hermanos, a todos nos gusta ganar, ¿verdad? A todos nos gusta ganar en todos lados, donde sea, ¿sí? Hermanos, pero pues es que es un gran gozo salir victorioso en algo, ¿verdad? Y la celebración cuando ganas algo, pues es algo muy ansiado. Yo comparo esto de ganar, de tener una victoria y de celebrar como cuando terminamos un año de escuelitas, una semana de escuelitas. La clausura es para celebrar, para dar gracias a Dios, para dar premios, ¿sí? Para alegrarnos por recordar todos los días de la semana. Pues es una victoria que Dios le ha dado al equipo y pues estamos contentos por eso.
¿verdad? Pero fíjense bien, hay un peligro. Hay un peligro en concentrarnos en mirar solo el premio. Y ese peligro es que nos podemos llegar a enfocar más en lo que hacemos en lugar de lo que hemos logrado ser. ¿Sí? Es decir, nos enfocamos, pensamos que la victoria la ganamos por lo que hacemos. ¿Sí? Pensamos que la victoria está por lo que está fuera de nosotros. Pero eso es un mal enfoque, hermanos, porque si nosotros logramos una victoria en Dios, no es por lo que hacemos, sino por lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Por lo que nos llegamos a convertir en Dios. Es por eso que volvemos otra vez a la misma frase. Dios lo que le interesa primero es lo que nosotros somos antes de lo que logramos hacer para Él. La victoria la vamos a obtener si vencemos nuestros obstáculos personales, ¿sí? No por lo que yo pueda hacer exteriormente, ¿sí? La victoria interior es lo que logramos ser nosotros, lo que logramos vencer, ¿sí? Lo que leyeron ahorita en 1 Corintios nos dice la manera en que nos vamos a preparar interiormente para ganar ese trofeo, ¿sí? El equipo, hermanos, que logra la victoria es un equipo compuesto por individuos que ganaron primero sus batallas internas. Si usted ve una iglesia que ha tenido éxito, es porque sus integrantes han tenido la victoria en sus batallas internas. Si usted ve una iglesia que no ha crecido, que está débil espiritualmente, es porque no han trabajado en lo que son como iglesia, como individuos, ¿sí? Y eso puede pasar en cualquier organización, ¿sí? Ok, entonces la primera persona en cualquier equipo que debe enfrentar esas batallas internas es usted y soy yo. Usted como líder es el primero. Los otros primeritos debemos de arreglar ese asunto. Ya sea padre, sea pastor, sea capitán de algún equipo, empresario, con usted empieza, conmigo empieza. Bueno, ok, pero ¿cómo lograr una victoria personal? ¿Qué nos puede enseñar Josías? ¿Sí? Vamos a considerar lo que hizo Josías y cómo se venció a sí mismo primero. ¿Para lograr qué? Perspicacia. ¿Qué es perspicacia? Perspicacia es la capacidad de descubrir y comprender situaciones confusas. Eso es perspicacia, capacidad de descubrir y comprender situaciones confusas, ¿sí? Josías fue perspicaz, ¿sí? Él pudo descubrir y comprender situaciones confusas en su vida. Y para que Josías alcanzara su trofeo, su éxito, hizo 5 cosas. Número 1, permaneció abierto y educable. Hermanos, esto ya es un fundamento que tenemos bien entendido, ¿verdad? Todo líder debe ser educable. El domingo, después del culto, estaba platicando con un joven y me dio mucho gusto que de su propia boca saliera que él entendía que él nunca va a terminar de aprender. Que él dice, yo sé que si yo me busco hermanos maduros espiritualmente, va a ser de bien para mí, porque yo sé que yo voy a aprender de ellos. Y ahorita que un joven esté dispuesto a aprender es muy poco común, hermano, porque los jóvenes creen que lo saben todo, ¿verdad? Pero dan gusto escuchar esas palabras de un joven, ¿verdad? Que sí puede tener más habilidades que uno, ¿verdad? Pero que reconozca, que esté abierto a seguir educándose, que no se cree que ya lo sabe todo.
pues eso es un fundamento principal para los líderes, que permanezcas abierto y educado. ¿Sí? Los líderes que no están dispuestos a aprender, nunca ganan. Hermano, si usted no está dispuesto a aprender, nunca va a ganar. No importa si eres un cristiano de 20, 30, 40 años. Y hablo del cristianismo, no de edad de vida. A veces que hay cristianos que ya tienen muchos años y creen que ya saben todo, que no tenemos nada que enseñarles. Pero aún esas personas con un firme historial de victorias necesitan permanecer educables. Uno nunca va a dejar de aprender, hermanos. Hasta el último día de nuestra vida debemos de aprender. ¿Sí? Si queremos seguir ganando, debemos permanecer educables. ¿Cómo vemos esto en Josías? Pues a los 8 años de su reinado, siendo muchacho, comenzó a buscar a Dios. Es que si usted leyó el versículo 1 del capítulo 34, creo era, sí, decía, y era Josías de 8 años, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años. ¿Y qué más sigue? Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea, enseguidita, ya desde que agarró el reino, ¿sí? Imagínense, cuando Salomón agarró el reino, ¿sí? Ya era jovencito, ya sabía, y tenía a David como padre, ¿verdad? Tenía una herencia familiar muy buena, un gran ejemplo. Josías no tenía a nadie, era de 8 años, mas sin embargo, desde el principio ya tenía él claro que no se iba a apartar de Jehová ni a derecha ni a izquierda. Y a los que 12 iba a ir años comenzó a recto. limpiar. Sí. Enseguida empezó a buscar a Dios y después Dios le fue guiando a lo que debería de hacer. Hermanos, a los 16 años, fíjense, en vez de tratar de convencer a todos de que ya lo sabía todo, ¿sí? No hizo eso. Muchos adolescentes hacen eso, como les decía ahorita. Al contrario, él se humilló, ¿sí? Se humilló ante Dios, ¿sí? Y se apartó de los caminos de su padre y de su abuelo, de su padre arrogante. Y él decidió ser humilde y buscar a Dios. Amén. Entonces él permaneció abierto y educable. Él sabía que tenía mucho más que aprender de Dios, ¿sí? Para permanecer educables, hermanos, algo muy importante, necesitamos ser humildes. Si no somos humildes, nunca vamos a aceptar que necesitamos seguir aprendiendo, ¿sí? Una persona arrogante es la que dice, no necesito que me vengas a enseñar tú. Eso hace un arrogante. Se necesita ser educable para ganar las batallas internas. Sin humildad no se puede comenzar nada, hermanos, ¿sí? Número 2. Removió los obstáculos del pasado. Removió los obstáculos del pasado. Hermanos, no podemos cambiar el pasado. Dijimos ahorita que son cosas, ¿qué palabra les dije? Circunstancias insuperables que no se pueden cambiar. No las podemos cambiar, hermanos, pero sí podemos evitar que nos afecten. Yo sé que a muchos de nosotros podemos cargar con pasados tristes, que nos duele recordar, ¿sí? Pero no podemos cambiar eso, hermanos, pero sí podemos evitar que nos afecte ahora, ¿sí? Remover obstáculos del pasado significa eso. Remover obstáculos del pasado. No los podemos cambiar, pero sí podemos evitar que nos afecte, ¿sí? Este es un punto delicado, hermano. El día de hoy solamente van a ser tres pensamientos y el tercero está bien cortito. Por eso estoy viendo el reloj, ya sé ahorita que son las 8:10, 8:13, pero esta clase va a estar corta. Estos puntos que me faltan, 2, 3 y 4, son, ¿cómo se dice? Están muy intensos, ¿sí? Así es que disfrutemos, hermanos, de esto, de la palabra de Dios. Miren, todos los líderes, hermanos,
tienen que luchar con su equipaje. Todos los líderes, todos los cristianos, cuando empezamos a servir a Dios, cargamos con un equipaje, con una carga del pasado. Es inevitable, todo lo traemos. Si un líder, hermanos, toma una organización, por decir, si un líder toma una iglesia, con la iglesia hereda problemas, ¿sí? Ningún líder agarra una iglesia perfecta. Agarras una iglesia con todas sus virtudes y con todos sus problemas, ¿sí? Una iglesia y una organización, un grupo de niños, lo que sea, agarras problemas con ellos. No obstante, hermanos, los líderes, aparte de eso, el líder viene con su propio pasado. El líder viene con sus propias luchas interiores, ¿sí? Pero un líder tiene que ganar esas batallas, las de la iglesia y las personales, ¿sí? Para Josías, hermanos, una batalla una batalla que heredó, un problema que heredó fue el culto a los ídolos. Así brevemente, él fue lo que heredó, un culto a los ídolos. Desde el tiempo, hermanos, del rey Salomón, ¿sí? El culto a otros dioses había sido una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Porque ustedes se acuerdan que Salomón, como agarró muchas esposas, inclinaron su corazón a la idolatría. Y desde Salomón batallaba el pueblo de Israel con la idolatría, ¿sí? Josías comprendió esto y decidió hacer algo al respecto, hermanos, ¿sí? ¿Qué hizo? Limpió el país, y limpiar el país de ídolos, hermanos, requirió un valor increíble. Escúchame, hermanos, para Josías esto requirió un valor incalculable, hermanos. Tenía únicamente 20 años, hermanos. Fíjense, 20 años tenía. Y en ese momento se encontró peleando con más de 300 años de tradición y de desobediencia del pueblo de Israel. Con 20 años, y se enfrentó con este problemota. Escúchame, 300 años de costumbres idólatras tuvo que enfrentar Josías, y se propuso acabar con esas tradiciones de 300 años de desobediencia, que no solo el pueblo había hecho, sino que los mismos reyes habían enseñado al pueblo a cometer, ¿sí? Hermanos, cuando trate de lograr una victoria en su ministerio, hermanos, va a enfrentar problemas que vienen del pasado, creados en el pasado. ¿Cuáles pueden ser esos problemas que un líder hereda en sus organizaciones? Pues fíjese bien, aquí me da ejemplos el manual, y una de ellas es que pueden ser tradiciones a las cuales se aferra la gente, tradiciones, costumbres a las que se aferra la gente por años, y se aferran a ellas a pesar de su ineficacia. O sea, a pesar de que no funciona, de que no te sirve para nada, están aferrados a esas costumbres. Por decir algo simple, hermanos, por decir algo sencillo, mire, muchas organizaciones podrían discutir sobre los días del culto, que si lo hacen el viernes, que si lo hacen el jueves, que si lo hacen el lunes, que si hacen dos en el domingo, que si hacen uno, ¿sí? Ese tipo de problemas voy a enfrentar. Y también, por ejemplo, horarios de servicio, por decirles algo simple, ¿sí? Recordaba yo mucho que una costumbre que traíamos de México era la manera en que nos sentábamos en la iglesia. Veníamos de México y allá traíamos la costumbre de que del lado derecho las mujeres, esposas, hijas, y del lado izquierdo hombres, esposos, hijos y hermanos, todos separados. Cuando llegamos aquí a esta iglesia, seguimos con la misma tradición, ¿sí? Yo sentaba acá con mis niños y allá chico, allá, y así estábamos, hasta que en un momento dado el hermano Isaías dijo, ¿saben qué? Ya vamos a acabar con esto, que se sienten las familias juntas, esposo y su esposa, ¿sí? Es una tradición que no a muchos les gustó, pero en realidad, o sea, que no se aprovechaba
tanto, o sea, era ineficaz, no había por qué seguir con esa tradición, ¿verdad? Y esas tradiciones son simples, ¿verdad? Y se cambiaron y se terminaron, pero se necesita valor para hacer cambios. Ese es el punto, que Josías necesitó un gran valor para hacer cambios. Nosotros podríamos enfrentar tradiciones de 30, 20 años, ¿sí? Pero Josías se enfrentó a tradiciones de 300 años, ¿sí? Una nación no cambia tan fácilmente sus tradiciones, ¿sí? Otra cosa, hermanos, puede que los cambios que tengas que hacer se trate de jugadores, o sea, miembros o líderes deficientes que hay que sacar del equipo. A lo mejor tomas el liderazgo, eres capitán o algo, bueno, hablemos más como líderes. Puede que en el equipo haya personas que no están ayudando, que al contrario están perjudicando, que no están cumpliendo con la talla que requiere un liderazgo, no se someten a la autoridad, no quieren ser educables, no quieren que se les diga cómo hay que hacer las cosas. Puede que llegue un punto que tú como líder tengas que agarrar valor y enfrentar eso, y tal vez sacar a esos jugadores deficientes del equipo, porque podrían estar siendo negativo para los que sí quieren trabajar, ¿sí? Hay gente que no puede dejársele una responsabilidad si están siendo negligentes. Eso es malo, ¿sí? Para la organización. Hermanos, no importa la naturaleza del problema, no importa. Usted debe hallar el valor para enfrentarlos y resolverlos. No ignorarlos, hermanos. Los problemas no se pueden ignorar. Si en su organización hay que hacer cambios, necesitamos ayuda de Dios, dirección y valor para hacerlos. Nuestro deber es el bienestar de la gente, de los seguidores, y ayudarlos a alcanzar su potencial. Entonces, remover obstáculos del pasado, ¿sí? Estar dispuestos a que no afecte el pasado al presente ahorita. Ok, siguiente. Comprendió lo que necesitaba dar y lo dio. Dio, ¿verdad? La victoria siempre tiene un costo personal para los líderes, hermanos, y a veces también es monetario, ¿sí? No puede mantenerse fuera del proceso y dirigirlo desde acá afuera. Tienes que involucrarte y a veces tienes que hacer un sacrificio personal. Josías vio la necesidad y estuvo dispuesto a dar. Bueno, cuando él dio la orden de reparar el templo, de restaurar la celebración de la Pascua, hermanos, él dio 30,000 corderos y 3,000 becerros para que el pueblo ofreciera sacrificio. O sea, dio de sus riquezas, ¿sí?, para lo que se necesitaba, ¿sí? La fiesta de la Pascua que hizo Josías, hermanos, la Biblia lo describe como algo hermoso, que nunca fue celebrada una Pascua en Israel como la que Josías hizo. Y déjame decirle que su bisabuelo Ezequías también hizo una buena fiesta para celebrar la Pascua. Sí, pero aún la Biblia dice que no había hecho, nunca se había hecho una tan hermosa, tan preparada, pero con tanta dedicación como la que se hizo en el tiempo de Josías, cuando restauró la adoración a Jehová. Y para eso él estuvo presto para dar. Él dio lo que se necesitaba, ¿sí? Pagó los impuestos, dio los fondos que sus antecesores no habían pagado. Él dio y dio más, dio cabritos y becerros, 30,000 corderos, hermanos, ¿sí? 30,000. Imagínense cuánto vale ahorita una vaquita. ¿Cuántos miles de dólares vale una vaquita? Depende. No hay vaquero. No hay vaquero. Bueno, luego hacemos matemáticas porque ya el tiempo nos está. Pero fue mucho dinero, muchos dólares que pudo haber, que dio. Número 4. Reconoció la clave para la victoria.
reconoció la clave. Reconoció la clave para la victoria. Hermanos, todo líder tiene la responsabilidad de encontrar la clave para la victoria de su pueblo, de su organización. Josías encontró la clave, y esa clave que encontró Josías era el arrepentimiento. Cada líder debe hallar su propia clave, o sea, el ajuste que tiene que dar en la organización y hacerla funcionar. Josías la encontró en su tiempo, en su nación, y la de él fue el arrepentimiento, ¿sí? Porque cuando leyeron el libro de la ley, dice entonces la Biblia que Josías se arrepintió de sus pecados y el pueblo también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermano, usted debe hallar la clave y hacerla funcionar. Número 5. Mantuvo un compromiso personal para tener éxito. Compromiso personal. Mantuvo un compromiso personal. Hermanos, la gente nunca estará más motivada que su líder. Si resulta que la gente está más motivada que su líder, hermano, esa organización va a dejar al líder, porque el líder necesita estar más motivado que su gente para dirigir, ¿sí? Es por eso que es importante el compromiso personal, ¿sí? Cuando Josías reconoció y rasgó sus ropas, su corazón se entristeció y se arrepintió, él hizo un pacto con Dios de obedecer su ley, y al hacer eso, al agarrar su compromiso personal, ¿sí? Produjo que el pueblo también se comprometiera. El resultado del compromiso personal de Josías fue la fidelidad y dedicación que el pueblo prometió hacer, porque dice la Biblia, no se apartaron de pos de Jehová, el Dios de sus padres. O sea que Josías se comprometió y la gente vio su compromiso, y el pueblo dijo, pues nosotros tampoco nos apartamos, porque se sentían motivados, porque su líder era un líder comprometido, y eso los motivó a ellos comprometerse con Dios también. ¿Ve lo importante que es que el líder, hermanos, gane sus propias batallas? Sí. Para motivar al pueblo. Si quiere que su equipo triunfe, entonces necesita ganar algunas batallas en su interior. Haga esto, hermano, y colocará a usted y a su equipo en una posición de victoria. Amén. Y con esto Dice, el resultado del compromiso personal de Josías fue que logró el compromiso del pueblo. Así que con esto terminamos para agarrar un break, ¿sí? Ya nada más nos queda uno y está bien cortito. Un punto y ya, y está cortito. Es que paren, refresquense para que aguanten un ratito más.